La campaña de Noruega, desarrollada entre el 9 de abril y el 10 de junio de 1940, fue un teatro de operaciones único y crucial en los primeros compases de la Segunda Guerra Mundial, marcando la primera confrontación directa a gran escala entre las fuerzas alemanas y los aliados occidentales. Lejos de ser una mera invasión terrestre, esta campaña fue una compleja operación anfibia y aerotransportada que combinó audacia, tecnología y una feroz lucha en tierra, mar y aire. El objetivo estratégico de Alemania bajo el plan Desert era doble y de suma importancia: asegurar el transporte de hierro sueco que se embarcaba a través del puerto noruego de Narvik durante los meses de invierno, cuando el Báltico se congelaba, y obtener bases de submarinos y aviación en la larga costa noruega para estrangular las rutas de suministro británicas en el Atlántico Norte y amenazar directamente al Reino Unido. Para los aliados, especialmente para Winston Churchill, Noruega representaba una oportunidad para establecer un frente alternativo, cortar el flujo de hierro a Alemania y envolver al Reich por el norte. La invasión alemana, iniciada el 9 de abril de 1940, fue un audaz y pionero ejemplo de guerra combinada. Alemania desplegó paracaidistas para capturar aeródromos clave como el de Oslo y utilizó masivamente la infantería de marina transportada en buques de guerra para asaltar simultáneamente los 6 puertos noruegos principales: Oslo, Kristiansand, Starnberg, Bergen, Trondheim y crucialmente Narvik en el extremo norte. La sorpresa fue casi total. La marina alemana, asumiendo un enorme riesgo al adentrarse en aguas dominadas por la Royal Navy, logró desembarcar las tropas que, junto con las fuerzas aerotransportadas, sometieron rápidamente a las sorprendidas y mal preparadas fuerzas noruegas. La capital, Oslo, cayó en horas, aunque un evento fortuito, el hundimiento del crucero pesado alemán Blücher en el fiordo de Oslo por baterías costeras noruegas, retrasó la captura de la familia real y el gobierno, permitiendo su huida y la posterior continuación de la resistencia. La respuesta aliada fue inmediata, pero descoordinada y plagada de indecisiones. Las fuerzas británicas, francesas y polacas, que aportaron valiosas brigadas de infantería de montaña altamente motivadas, desembarcaron en varios puntos del centro y norte de Noruega, centrando sus esfuerzos en reconquistar Trondheim y especialmente Narvik. La campaña se caracterizó por una serie de feroces enfrentamientos navales en los fiordos, donde la Royal Navy infligió pérdidas devastadoras a la marina alemana, hundiendo 10 destructores en las 2 batallas de Narvik y dañando gravemente varios cruceros. Esta sangría dejó a la marina de superficie alemana prácticamente incapacitada para operaciones mayores durante varios años. Sin embargo, en tierra, la superioridad aérea de Alemania resultó decisiva. Con aviones bombardeando campos noruegos posteriormente capturados y en Dinamarca invadir el mismo día en una operación relámpago, la Luftwaffe dominó los cielos, hostigando y bombardeando constantemente las posiciones y los puertos aliados, interrumpiendo sus suministros y proporcionando un apoyo táctico cercano e implacable a sus tropas. Esta supremacía aérea compensó la vulnerabilidad logística inicial de la marina alemana y finalmente inclinó la balanza. El punto de inflexión de la campaña no ocurrió en Noruega, sino en el continente. El 10 de mayo de 1940, Alemania lanzó su ofensiva masiva en el frente occidental, invadiendo Francia, Bélgica y los Países Bajos. Este evento catastrófico redefinió por completo las prioridades aliadas. Ante la inminente caída de Francia, las tropas y los recursos destinados a Noruega se volvieron desesperadamente necesarios para la defensa de la propia Inglaterra. La evacuación de las fuerzas expedicionarias aliadas se ordenó a finales de mayo y principios de junio, incluso en Narvik, donde las fuerzas aliadas al mando del general francés de Stuart y la brigada polaca lograron, tras una dura lucha, capturar finalmente la ciudad el 28 de mayo. La victoria fue efímera. Tuvieron que abandonarla y retirarse ante la abrumadora presión alemana y la necesidad estratégica de evacuar. La campaña terminó oficialmente el 10 de junio de 1940 con la capitulación de las fuerzas noruegas y la completa ocupación del país por la Wehrmacht. Las consecuencias de la campaña de Noruega fueron profundas y paradójicas. Alemania logró su objetivo estratégico, aseguró el flujo de hierro sueco y ganó bases navales y aéreas
invaluables para la batalla del Atlántico. Sin embargo, el costo para su armada fue ruinoso, debilitándola permanentemente. Para los aliados fue una derrota táctica y estratégica humillante, que expuso graves deficiencias en la coordinación y el mando interaliado. No obstante, tuvo un resultado positivo crucial: la demostración de la ineptitud del gobierno británico de Neville Chamberlain durante la crisis que llevó a su caída y al ascenso de Winston Churchill como primer ministro el 10 de mayo de 1940, justo en el momento más crítico de la guerra. Para Noruega comenzó 5 años largos de ocupación y una resistencia activa, mientras que su gobierno y su rey, Haakon VII, continuaron la lucha desde el exilio en Londres, convirtiéndose en un símbolo de la determinación contra la tiranía nazi. La batalla de Francia, librada entre el 10 de mayo y el 25 de junio de 1940, fue una de las campañas militares más decisivas, relámpago y catastróficas de toda la Segunda Guerra Mundial, que resultó en la aplastante victoria de la Alemania y la consiguiente ocupación de Francia y los Países Bajos. El conflicto enfrentó a las potencias del eje, principalmente Alemania, comandada por Adolf Hitler y sus generales, con el audaz plan estratégico del general Erich von Manstein, contra una coalición aliada compuesta por Francia, el Reino Unido, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, cuyas fuerzas combinadas, aunque numéricamente similares en hombres y tanques, sufrían de doctrinas obsoletas, un mando dividido y una peligrosa complacencia estratégica tras los meses de la Guerra Falsa. La campaña comenzó con una feroz ofensiva alemana el 10 de mayo de 1940, rompiendo la estática guerra. Alemania ejecutó una versión perfeccionada de la guerra relámpago, pero con una innovación estratégica crucial: el corte de hoz ideado por von Manstein. Mientras el grupo del ejército B alemán invadió los Países Bajos y Bélgica en un masivo movimiento de distracción, replicando el viejo plan Schlieffen de la Primera Guerra Mundial y atrayendo así a lo mejor de las fuerzas aliadas hacia Bélgica en una trampa premeditada. El verdadero golpe de gracia llegó a través de las escarpadas, densamente arboladas Ardenas, consideradas por los aliados como un obstáculo infranqueable para tanques. El grupo de ejército A de von Rundstedt, concentrado en la abrumadora mayoría de las divisiones Panzer alemanas, atravesó el débil frente francés en Sedan con una velocidad y una potencia de fuego devastadoras. Cruzó el río Meuse y luego se dirigió a toda velocidad hacia el Canal de la Mancha. Este avance relámpago a través de las Ardenas y la posterior ruptura en Sedan cortó efectivamente en dos el despliegue aliado. Para el 20 de mayo, las divisiones Panzer de Guderian habían alcanzado la costa de Abbeville, rodeando a más de 1 millón de soldados aliados en un vasto bolsón en el norte de Francia y de Bélgica. La superioridad aérea alemana, conseguida gracias a la Luftwaffe y a la negativa aliada de priorizar la aviación de combate y el apoyo táctico, fue obsoleta y resultó decisiva, hostigando constantemente las líneas de suministro y las columnas de refugiados e inmovilizando a las fuerzas aliadas. La descoordinación y el pánico hundieron en el alto mando aliado, mientras las fuerzas cercadas, incluidas las británicas, se vieron forzadas a una desesperada retirada hacia el único puerto que aún permanecía en su poder, Dunkerque. La posterior operación Dínamo, entre el 26 de mayo y el 4 de junio, logró la evacuación milagrosa de más de 338.000 soldados británicos y franceses hacia Inglaterra, pero fue una retirada humillante que dejó atrás todo su cuerpo pesado y selló el destino de la campaña del norte. Con el norte resuelto, los alemanes lanzaron la segunda fase de su ofensiva, Caso Rojo, el 5 de junio, girando sus divisiones hacia el sur para conquistar el resto de Francia. La línea defensiva francesa, ya fracturada moral y materialmente y carente de sus mejores unidades perdidas en el norte, se derrumbó bajo el implacable avance alemán. París fue declarada ciudad abierta y ocupada sin lucha 14 de junio, un golpe simbólico devastador. Mientras tanto, el 10 de junio, Italia declaró la guerra a Francia y al Reino Unido, intentando aprovechar la derrota aliada para obtener ganancias territoriales, aunque su ofensiva en los Alpes fue contenida con facilidad por los franceses. El gobierno francés, desmoralizado y dividido, huyó a Burdeos y el primer ministro Paul Reynaud dimitió, siendo reemplazado por el mariscal Philippe Pétain, héroe de la Primera Guerra Mundial, quien inmediatamente solicitó un armisticio. El acuerdo se firmó el 22 de junio de 1940 en el mismo vagón de tren en Compiègne, donde se había firmado el armisticio alemán en 1918 por una humillante exigencia de Hitler. Entró en vigor el 25 de junio, terminando oficialmente las hostilidades. Las consecuencias de la batalla de Francia fueron profundas y transformaron por completo la Segunda Guerra Mundial.
Francia fue dividida, el norte y la costa atlántica bajo ocupación militar alemana directa y el sur en la llamada zona libre, bajo el gobierno títere de Vichy, del mariscal Pétain. Las pérdidas humanas fueron enormes. Se estima que los franceses sufrieron alrededor de 90.000 muertos, 200.000 heridos y 1,8 millones de prisioneros de guerra, mientras que las bajas alemanas, aunque significativas, aproximadamente 45.000 muertos y 110.000 heridos, fueron sorprendentemente bajas para una victoria de tal magnitud. La campaña dejó al Reino Unido solo al frente de la Alemania nazi, iniciando la crucial batalla de Inglaterra. Militarmente, la Blitzkrieg se consideró como la doctrina dominante, demostrando la superioridad de la movilidad, la concentración de fuerzas acorazadas y el poder aéreo táctico sobre las defensas estáticas como la línea Maginot, que fue flanqueada y resultó completamente irrelevante. Políticamente elevó a Hitler a la cúspide de su poder y convenció a muchos la invencibilidad del Tercer Reich, al tiempo que sembró las semillas del futuro movimiento de la Francia libre, liderado por el hasta entonces poco conocido general Charles de Gaulle, quien desde Londres se negó a aceptar la derrota. La batalla de Inglaterra, librada entre el 10 de julio y el 31 de octubre de 1940, fue la primera campaña militar librada enteramente en el aire y un punto de inflexión decisivo en la Segunda Guerra Mundial, que frustró los planes de invasión de la Alemania nazi y demostró que la máquina de guerra de Hitler podía ser detenida. El conflicto enfrentó a la Luftwaffe alemana al mando de Hermann Göring contra la Real Fuerza Aérea Británica, también conocida como la RAF, dirigida con previsión y determinación por el jefe del Estado Mayor del Aire, el mariscal Hugh Ludwig. El escenario de la batalla fue el cielo del sureste de Inglaterra, el Canal de la Mancha y eventualmente las ciudades británicas en una lucha por la superioridad aérea que sería el prerequisito absoluto para la Operación León Marino, el plan de invasión anfibio de Inglaterra preparado por la Wehrmacht. Tras la caída de Francia en junio del 40, Alemania se encontró dueña del continente y confiada en que Inglaterra, ahora sola y aparentemente vulnerable, buscaría un acuerdo de paz. Sin embargo, bajo el liderazgo inflexible de Winston Churchill, el Reino Unido se negó a negociar. Ante esta resistencia, Hitler emitió la directiva número 16, ordenando los preparativos para una invasión, para la cual el dominio del aire era esencial. La Luftwaffe inició la batalla con una abrumadora ventaja numérica, contando con aproximadamente 2.500 aviones, entre ellos los temidos cazas en picado y los bombarderos medios. Frente a ellos, la RAF alineaba unos 1.200 cazas, sustentados por una red de mando y control revolucionaria y secreta, el sistema integrado de radar Scheinhound, puestos de observación terrestres y centros de operaciones que permitían a Ludwig dirigir sus escuadrones con una eficiencia máxima, interceptando las formaciones enemigas de manera precisa sin desperdiciar recursos ni desgastar innecesariamente a sus pilotos. La batalla se desarrolló en varias fases estratégicas claramente definidas por la evolución de los objetivos alemanes. La fase inicial, a partir del 10 de julio, se centró en ataques contra el transporte marítimo en el Canal de la Mancha, también conocida como Batalla del Canal, y contra los puertos y radares costeros con el objetivo de atraer y desgastar a los cazas de la RAF. A mediados de agosto, Göring lanzó Día del Águila, el inicio de la fase crítica de la batalla, la destrucción de la RAF mediante ataques masivos contra sus aeródromos, estaciones de radar y fábricas de aviones. Esta fue la etapa más peligrosa para Inglaterra. La RAF, con sus bases en el sureste severamente dañadas y sus pilotos y personal en tierra al borde del agotamiento, estuvo cerca del colapso. Sin embargo, un error estratégico crucial de la inteligencia alemana subestimó la resiliencia británica y la gravedad de las pérdidas propias, creyendo que la RAF estaba casi aniquilada. La suerte de la batalla cambió de forma irrevocable debido a un error de cálculo alemán. El 24 de agosto, algunos bombarderos alemanes, desviados de su objetivo, lanzaron por error sus bombas sobre Londres. En represalia, Churchill ordenó un ataque aéreo sobre Berlín. La humillación de ver su capital bombardeada enfureció a Hitler y a Göring, quien había prometido que eso nunca ocurriría. En un giro estratégico desastroso para Alemania, Hitler ordenó desviar el esfuerzo principal de la Luftwaffe lejos de los críticos aeródromos y radares de la RAF para centrarse en el bombardeo sistemático de Londres y otras ciudades principales, un cambio de objetivo que los británicos llamarían de Blitz. Este respiro le dio a la RAF el tiempo invaluable que necesitaba para reparar aeródromos,
recuperar fuerzas y reagruparse. El punto culminante de la batalla llegó el 15 de septiembre, ahora celebrado como el Día de la Batalla de Inglaterra, cuando la Luftwaffe lanzó sus ataques masivos más grandes contra Londres, esperando asestar el golpe final. Sin embargo, se encontró con una feroz y bien coordinada resistencia de los cazas de la RAF, que infligieron pérdidas tan severas que quedó demostrado que la superioridad aérea no se conseguiría. 2 días después, Hitler pospuso indefinidamente la Operación León Marino. La batalla de Inglaterra terminó oficialmente el 31 de octubre de 1940, cuando la Luftwaffe, habiendo fracasado en sus objetivos primarios y sufriendo pérdidas insostenibles, transfirió el esfuerzo principal a los bombardeos nocturnos durante el Blitz. Las bajas fueron altas para ambos bandos, pero la RAF prevaleció. Alemania perdió alrededor de 1.800 aviones y la RAF unos 1.100. Sin embargo, el recurso más preciado y escaso fueron los pilotos. Mientras que la Luftwaffe perdió unos 2.500, las bajas británicas de los pilotos fueron menores y, crucialmente, el Reino Unido podía reemplazarlos mejor, incluso con la invaluable ayuda de voluntarios de las Naciones Ocupadas y de la Commonwealth. Las consecuencias de la batalla fueron inmensas. Fue la primera derrota significativa de Alemania en la guerra, elevando enormemente la moral británica y aliada, y demostrando que el eje no era invencible. Salvo al Reino Unido de una invasión que, de haber tenido éxito, habría cambiado el curso de la historia, permitiendo que la nación se mantuviera como una base irreemplazable para la posterior liberación de Europa. Churchill, en su famoso discurso, rindió el homenaje definitivo a los héroes de esta lucha. Nunca en el campo del conflicto humano tantas debieron haber tenido tan a pocos. La batalla consolidó el papel crucial del radar y la inteligencia en la guerra moderna y forzó a Alemania a desviar su atención hacia el este, hacia la Unión Soviética, un frente que acabaría por devorar al Tercer Reich.